¿Sabes que el 62% de las empresas calculan mal el valor de uso de sus activos? Sí, estas son estadísticas que han hecho las grandes firmas de despachos de contadores internacionales y los reguladores de los mercados financieros, tanto en México como en otros lugares del mundo. Este, desde luego, es un tema que se relaciona con la evaluación del deterioro de los activos de larga duración, la NIC 36 para efectos de la norma internacional y NIFSE 15 para efectos de la norma mexicana, y aquí te explico por qué y cómo. Para determinar el deterioro de los activos de larga duración, que es una evaluación que se debe de hacer al cierre de cada periodo contable, para identificar si hay indicios de deterioro y, en su caso, proceder a este diagnóstico, tenemos dos procedimientos para determinar lo que es el valor razonable menos los costos de disposición de un activo de larga duración, es decir, su valor de recuperación. Y digamos que la primer vía para determinar si existe este deterioro o no de su valor de recuperación del activo o conjunto de activos denominados UGE, pues es esta determinación del valor razonable menos los costos de disposición. Pero cuando no se cuenta con un mercado que sea observable o con activos similares, entonces se recurre a la determinación del valor de uso. Esta determinación del valor de uso es una determinación que hace la misma entidad siguiendo las reglas de estos estándares. Para eso se proyectan los beneficios económicos que se espera de este activo o conjunto de activos que se identifican en una unidad generadora de efectivo y se traen a valor presente mediante una tasa apropiada de descuento para que así determinemos mediante este método de valor de uso el valor de recuperación de estos activos y al compararlos contra su valor en libros determinemos si hay o no un deterioro. ¿Cuáles son los principales retos y errores que se enfrentan en esta determinación del valor de uso? Incertidumbre inherente. ¿Por qué? Porque al realizar estas proyecciones de flujos siempre están llenas de incertidumbre por los cambios que tenemos en los entornos económicos, la volatilidad de precios de materias primas y de los insumos y gastos de mantenimiento y otros que se requieren para poder mantener este activo y que sea capaz de generar los beneficios económicos que se esperan en su vida útil de la unidad generadora de efectivo. Desde luego, los impactos que pueden tener las regulaciones gubernamentales, como hoy lo vivimos con la posible imposición de aranceles que se quitan al día siguiente y se vuelven a restituir. Y desde luego, un aspecto muy importante es la innovación tecnológica, que es algo muy constante, que es algo presente en nuestro entorno y en nuestro momento en esta época. Y bueno, no podemos dejar atrás que todo va cambiando. Surgen nuevas tecnologías que dejan obsoletas otras tecnologías. Y cuando se hacen estas proyecciones financieras, la entidad tiene que considerar todos estos aspectos. Desde luego, mucho de estas proyecciones se basan en datos históricos, pero ¿cómo sabemos si va a ser válido contar con o tomar como base los datos históricos cuando tenemos un mundo que está cambiando constantemente? Por lo tanto, pues sí, las estimaciones, que no es algo nuevo cuando estamos hablando de la aplicación de las normas internacionales de información financiera, requieren estimaciones subjetivas y dependen, desde luego, de juicios profesionales que haga la administración, pero recordemos que el juicio profesional no es nada más la opinión subjetiva del contador, sino el análisis, el estudio, el conocimiento y la puesta en práctica de toda la experiencia que tenga un grupo interdisciplinario, dependiendo del tipo de hijo del que estemos hablando, para poder tener razonablemente variables que nos permitan conocer cuál será el verdadero volumen de ventas futuro que se va a tener y con eso, pues la base de los beneficios económicos que se esperan, los precios de venta del mercado, los costos operativos para poder generar los beneficios económicos de la UG y desde luego si va a haber una tasa de crecimiento residual en el plan o en el pronóstico, o mejor dicho, en el escenario en el cual se están proyectando estos beneficios económicos. Entonces, todo esto hace que se ponga especial cuidado en estas proyecciones y buscar que todos estos indicadores, las variables que se utilizan para la determinación de esto, estén debidamente sustentadas sobre premisas cualitativas, económicas, financieras y hasta que tomen en cuenta los impactos políticos, tecnológicos o ambientales. Desde luego, un punto muy importante para determinar cuál es el valor de uso y con ese el valor de recuperación del auge para determinar si hay o no un deterioro es la tasa de descuento que se debe utilizar. Sabemos
que desde las matemáticas financieras podemos evaluar cuál es el costo de capital de la entidad que está haciendo este estudio de diferentes maneras. Uno de los más usados y de los más conocidos es a partir de la determinación de la WACC, Weighted Average Cost of Capital, que en español la conocemos como el costo promedio ponderado de capital. Sí, efectivamente, hay que hacer un cálculo especial, hay que cuidar igual las variables y desde luego los riesgos, el riesgo del proyecto, hablando de la generación de beneficios del auge, el riesgo país, la economía es muy importante y con la tasa o la moneda funcional con la cual se están esperando estos beneficios económicos y por lo cual también se van a incurrir en los costos y gastos para mantener la auge productiva y desde luego la estructura de capital. El modelo más usado que es al determinar esta tasa de costo promedio ponderado de capital, pues tiene que involucrar también una ponderación de cuál es el costo de este capital, considerando lo que son las deudas que tienen un costo y desde luego el equity, el capital contable como conocemos en México. Los errores más comunes que tenemos en la estimación de los flujos, no únicos, pero de los que más nos hemos encontrado como consultores, pues es el exceso de optimismo en las proyecciones, ¿no? Se asumen tasas de crecimiento irreales, márgenes excesivamente altos. Por eso es muy importante que aquí no se plasmen los deseos de la administración, sino la realidad económica de las evaluaciones, que se haga con información que pueda ser comprobable y de fuentes que puedan ser confiables. No ajustar por riesgos específicos del activo estos flujos que se están proyectando. Es muy importante en ese escenario que se proyectan estos flujos, considerar también las premisas económico cualitativas y cuantitativas que se espera y en su momento las estrategias que la administración tenga para minimizar los riesgos o maximizar las oportunidades. Esa es una parte también que muchas veces se pasa por alto. Y entonces se utiliza una tasa de descuento genérica sin ajustes por riesgos particulares. Ignorar restricciones legales o técnicas. Creo que esto hoy queda claro en este momento en el que Estados Unidos está poniendo aranceles a diferentes países del mundo. Es muy importante considerar y ponderar también la viabilidad de que pueda haber restricciones, cierres de mercados en la operación que implica el generar estos flujos por parte del auge. Y entonces el error sería no considerar estas limitaciones o dar por hecho sin comprobar con información confiable y de fuentes que sean confiables si va a haber o no esta restricción. Cuando estamos ante escenarios en los que, pues desde luego, puede haber diferentes tipos de restricciones, lo más conveniente es que se ponderen y que se haga mediante un modelo de valor presente esperado. Usar flujos, un valor presente estimado, perdón. Usar flujos posteriores a la vida útil del activo. Es muy importante considerar el periodo de beneficios económicos que se espera del auge y desde luego cuando no es un solo activo, sino un conjunto de activos, pues también ahí se tiene que hacer una valoración y utilizar el juicio profesional para considerar el escenario promedio de lo que es la proyección de beneficios o digamos, el horizonte de tiempo, más que el escenario, el horizonte de tiempo promedio de los activos que integran la UGE o del activo o los activos ponderantes de esta UGE. Errores de cálculo del valor residual. Es muy importante también considerar que muchas veces al llegar al final de su vida útil, nunca generalmente un activo o un conjunto de activos se deprecia hasta cero. Generalmente tienen un valor residual porque esto depende no de que el activo deje de funcionar o que se descomponga, sino hasta donde las áreas especializadas consideran, como pudiera ser producción, ingeniería, consideran que es el momento límite en el que se debe de usar un activo. Por lo tanto, no quiere decir que quede inservible y hay un valor residual que se debe de considerar también en el caso de existir y que decimos que muchas veces así es en estos flujos. Y desde luego una falta de documentación del proceso. Es muy importante que queden registrados estos procesos y que ahí mismo se establezca y haya comprobación de dónde se justifica. Esto sirve desde luego para darle este sustento a la información que va a ser auditada, pero también para que en el proceso podamos ir viendo si estamos cumpliendo con los requisitos o como un checklist si se nos está pasando algo. Por lo tanto, ¿cómo mejorar la calidad de estas estimaciones? Bueno, pues una primera recomendación que les hacemos es documentar todos los supuestos que se utilizan en la
estimación de estos flujos, ingresos, costos, las tasas de crecimiento de estos flujos, el horizonte de tiempo el cual se identifica o se determina como el de los beneficios que va a generar este auge, validar con información histórica. Toda proyección toma como base información histórica, los hechos. Vuelvo a decir, esto hay que hacerlo con cuidado porque en un mundo cambiante, pues muchas veces esta información histórica no se puede tomar tal cual como base para proyectarla. Tenemos el caso de la pandemia, no es lo mismo antes de la pandemia, durante la pandemia y posterior a la pandemia, no se iban a comportar igual los flujos, entonces hay que hacer las correcciones matemáticas adecuadas, pero siempre el punto de partida es la información histórica que debe de ser confiable. Si no tenemos información histórica confiable, pues entonces ya no estamos partiendo de una base incorrecta. Usar escenarios alternativos, es decir, esta sensibilidad de escenarios se da como en el caso que mencionaba, cuando puede haber diferentes desenlaces. Entonces ahí tendremos que ponderar cuál es la probabilidad de diferentes escenarios hacia el futuro. Consultar desde luego con expertos, tanto internos como externos, que tengan este conocimiento para poder validar todos estos supuestos técnicos y de mercado. La normatividad internacional como la mexicana no es que obliguen a llevar a cabo la contratación de expertos exteriores o externos, pero esto es algo conveniente que menciona la normatividad y cuando los estados financieros se dictaminan, pues los auditores también siempre recomiendan que sea hecho por especialistas externos. No necesariamente porque las áreas financieras de la empresa no lo pudieran hacer, pero siempre es mejor el ojo externo para que sea una mirada objetiva y sin sesgos. Revisar regularmente todas las actualizaciones que hicimos de las proyecciones conforme cambien las condiciones. Recordemos que si proyectamos, por ejemplo, un horizonte de tiempo de 5 años, en el siguiente periodo contable no se toman las 4 años restantes y se agrega uno más, no, se tiene que volver desde cero a hacer la estimación de estas proyecciones considerando las nuevas condiciones que han cambiado en la economía, en la tecnología, en la legislación, en la misma operación del auge. Y desde luego, algo importante, pues es siempre tener capacitado al equipo que se encarga de la revisión, de la implementación de esta evaluación. Es importante tener conocimiento de los fundamentos técnicos de estas dos normas. En el caso de la norma internacional, la NIC 36 o IAS en inglés, si hablamos de su acrónimo en inglés, y la norma de información financiera C15 en el caso de México. Sí. Termino, por último, por mencionar 5 claves que les van a ayudar a ustedes para identificar cuando estén contratando un consultor o una capacitadora experta en el tema, que es algo muy importante que ya comentamos, ¿no? Tienen que verificar que efectivamente hay un conocimiento técnico y profundo. Esto requiere de especialistas, no un contador general no lo puede hacer y mucho menos si es especialista, pero en otras áreas, como pudiera ser, por ejemplo, la fiscal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Son temas de especial interés, así como un contador experto en el reporte financiero, pues no va a poder darles una asesoría adecuada en otros temas como el fiscal, ¿verdad? Desde luego que tenga experiencia práctica, que tenga certificaciones y formación relevante en estos temas. Una capacidad para desarrollar estas soluciones, como se le dice hoy, customizadas, personalizarlas a las características, a las situaciones, a la condición de la entidad que requiere este servicio o a los casos que se deban analizar en el caso de la capacitación, de lo que sean los asistentes, los capacitandos, y desde luego es muy importante saber su reputación y referencias. Les agradezco su atención. Mi nombre es Mauro González y no olviden seguir nuestro canal para seguir platicando sobre diferentes tópicos relacionados con el reporte financiero. Leo sus comentarios y por favor, si ustedes tienen algún tema de interés, no duden en escribirlo. Muchas gracias.